Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El director de la empresa de inteligencia artificial responsable del bot ChatGPT ha dicho en una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos que es necesario regular al sector de la inteligencia artificial. Lo que empezó como un pánico entre los educadores por el uso de ChatGPT para hacer trampa en los deberes y los exámenes se ha ampliado a preocupaciones sobre la capacidad de la inteligencia artificial para difundir falsedades, violar la protección de los derechos de autor y, por supuesto, destruir empleos. Sam Altman, el CEO de OpenAI, dijo que aunque la inteligencia artificial ofrece oportunidades, él mismo comparte la preocupación del público sobre cómo podría cambiar nuestras vidas. Altman sugirió que una agencia global o del gobierno estadounidense otorgue licencias a las empresas más poderosas de inteligencia artificial para poder retirarlas si no cumplen con estándares de seguridad que aún están por determinar. Y a este tema está muy atenta nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto, que nos va a contar más. Ana, no es lo que se suele ver en el Senado de Estados Unidos, el creador de una empresa pidiéndole al gobierno que regule su actividad. ¿Qué es lo que se escuchó en esta Cámara Alta del Congreso estadounidense? Sí, ha sido extraño ver a un empresario pedir regulación. Esto no pasa nunca. Sam Altman ha hablado del potencial de la inteligencia artificial, pero también de los peligros y de cómo puede cambiar la sociedad muy rápidamente, antes de que estemos preparados para ello o de manera que sea imposible de predecir. A Altman le preocupan mucho las consecuencias no intencionadas. Por eso ha hecho una propuesta de regulación que tiene tres ejes. El primero es la creación de una agencia que dé licencia o que registre a modelos de inteligencia artificial para seguir estándares de seguridad uniformados. En caso de que no se cumplan esos estándares de seguridad, se retiraría la licencia o el registro. El segundo es crear estos estándares de seguridad evaluando el riesgo potencial que pueda abrirse. Y el tercero, que haya un comité o un panel de auditoría independiente que vigile todo el desarrollo de estos otros dos ejes. Gary Marcus, que es un especialista en neurología de la Universidad de Nueva York y también ha estado testificando en este panel hoy en el Congreso, ha dicho que también es importante regular la transparencia con respecto a los datos con los que se entrena a la inteligencia artificial y pidió que no se usaran, por ejemplo, los que tienen derechos de autor. La inteligencia artificial, Ana, avanza a pasos agigantados. ¿Hay posibilidades de que salga algo adelante en materia de regulación en el corto plazo? Pues va a ser difícil que lleguen a algo con brevedad, aunque la mayoría de los senadores sí que es consciente del reto que tienen ante sí. De hecho, el republicano Josh Hawley hablaba de la responsabilidad que tienen de regular una tecnología que podría ser revolucionariamente positiva, como lo fue la imprenta a partir del siglo XV, o revolucionariamente peligrosa, como fue la bomba atómica en el siglo XX. El senador Richard Blumenthal, de hecho, ha admitido el fracaso del gobierno, el fracaso del Congreso a la hora de regular tecnología. La tecnología va siempre muy por delante de las regulaciones y se está de acuerdo en ambos partidos, por ejemplo, que se fracasó con los medios sociales. En la sesión, no obstante, se ha hablado de no ser muy duro con las empresas porque en cualquier caso van a tener que competir con otras empresas de otros países y se ha hablado específicamente de China. En la UE se está trabajando ya sobre una regulación que puede estar lista para finales de año. Altman dice, en cualquier caso, que cualquier regulación tiene que ser global. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias. Y la empresa de petróleo estatal venezolana PDVSA emitirá licencias a empresas de Italia y España para exportar más gas natural al mercado europeo. Los acuerdos benefician también a Venezuela. La empresa italiana Eni y la española Repsol podrán descontar el valor de estos envíos de las deudas impagas, lo que supondrá un refuerzo financiero en medio de la actual inestabilidad económica. Washington autorizó el esperado acuerdo, dando un impulso simbólico de paso al presidente Nicolás Maduro en medio de las sanciones estadounidenses. Para profundizar en este asunto, contamos con la invaluable ayuda de Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice. Francisco, gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos contando qué impacto va a tener esta decisión, tanto para Europa como para Venezuela, porque el volumen autorizado con esta decisión no es significativo y Venezuela no va a recibir dinero fresco por esto.
Así es, en el corto plazo lo que esto está simplemente autorizando es que un gran proyecto que Eni y Repsol tienen de gas natural en Venezuela, pero que fundamentalmente se usa el gas en el mercado interno de Venezuela, pero que exporte los líquidos que se generan en la producción de ese gas natural, que es una cantidad pequeña de unos 10.000 barriles diarios, que no es algo, digamos, significativo, pero ayuda a Eni y a Repsol a recuperar parte de la gigantesca deuda que tiene la estatal venezolana con ellos. Ahora, esto pudiera ser el principio de algo mucho más importante si eso incentiva a que Eni y Repsol hagan inversiones para eventualmente exportar gas natural licuado a Europa. Ahora Estados Unidos, Francisco, afloja entonces la cuerda de las sanciones para Venezuela, forzado por las circunstancias y para dar una mano a sus aliados europeos. Pero hay más empresas petroleras como la estadounidense Chevron o la estatal india ONGC que han hecho lobby sin éxito para obtener permisos similares. ¿Por qué limitar el volumen de petróleo para Europa una vez tomada la decisión de abrir el grifo venezolano? Sí, bueno, Chevron recibió una licencia para exportar a los Estados Unidos, pero todavía no hay una licencia generalizada o una flexibilización generalizada de sanciones. Como bien dices, las empresas indias llevan tiempo haciendo lobby para tratar de poder importar petróleo desde Venezuela. Por ahora, lo que pareciera es que Estados Unidos mantiene su decisión de no hacer sino una flexibilización muy específica y gradual en la medida en que Nicolás Maduro dé concesiones políticas para la democratización de Venezuela, pero sí ha hecho como una especie de excepción especial para los intentos de exportar gas hacia Europa para ayudar a los aliados europeos que han estado pidiendo esto desde hace algún tiempo. Ya moviéndonos en el terreno de la especulación, Francisco, pero es una pregunta válida. ¿Es factible que Washington avance en el relajamiento de sanciones contra Venezuela que la anterior administración de Donald Trump intensificó al máximo? Yo creo que va a depender mucho de lo que pase en el terreno político. Como tú habías planteado, el tema de Ucrania cambió un poco el panorama y hizo que Estados Unidos estuviera mucho más dispuesto a flexibilizar las sanciones aún sin concesiones políticas. Pero eso pareciera tener su límite. Estados Unidos ha sido bastante claro en decir que si no hay pasos significativos en términos de elecciones más competitivas en Venezuela en el año 2024, ellos no van a dar concesiones mayores en materia de sanciones. O sea que, y dado que Maduro pareciera no querer dar esas concesiones políticas significativas, no se prevé en el corto plazo una flexibilización total. Francisco Monaldi del Instituto Baker de la Universidad de Rice, muchas gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. La producción industrial china creció un 5,6% interanual en abril, según datos oficiales publicados este martes. Esta cifra supone un avance frente al dato de marzo del 3,9%, pero sin embargo el crecimiento en el cuarto mes del año fue la mitad del 10% predecido por los analistas. Estas cifras añadirán presión a los responsables políticos chinos para acelerar la recuperación tras la crisis desencadenada por la COVID-19, porque estas cifras muestran que el rebote de la demanda interna tras el levantamiento de las restricciones está siendo mucho menor de lo esperado. Y por supuesto ampliamos este asunto con nuestro compañero José David Navarro, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt. José, los datos económicos de China no cumplen las expectativas, pero venimos encadenando varios datos macroeconómicos de esta economía que son desalentadores. ¿Por qué la recuperación en China no cumple con las expectativas y cuáles son las herramientas del gobierno chino para mejorar esta situación? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues la reapertura económica de China podríamos decir que es relativamente reciente, ¿no? Acabó reduciendo, quitando todas esas restricciones anti-COVID el pasado mes de diciembre, y esa reapertura ha coincidido en un momento que a nivel internacional y en el plano económico no le beneficia. Si miramos hacia el exterior, muchísimos países a nivel internacional están subiendo las tasas de interés para frenar sus propias economías, una medicina necesaria para frenar al
al mismo tiempo la inflación y eso en realidad amenaza, ¿no?, la demanda de productos chinos en las economías de muchos países que tienen vínculos comerciales y muy fuertes con China. Pero además el problema de China tiene una clave interna y es que la confianza de los consumidores, de los ciudadanos chinos, todavía no se ha curado por completo, no se ha recuperado después de estos años y esos meses largos de restricciones fuertes de COVID, y eso está haciendo que esa pata tan importante para el crecimiento económico de China tampoco se recupere. Muchos dudan ya, Andrés, de que realmente el objetivo que se ha puesto el gobierno de China, el objetivo oficial de alcanzar un crecimiento del 5% para este año, se pueda lograr, y entre los analistas muchos esperan ya que se anuncien cuanto antes nuevos estímulos económicos, como por ejemplo reducir la tasa de interés para los depósitos para dejar más dinero fluir a la economía real. José, China precisamente va a ser uno de los temas más importantes en la cumbre del G7 en Japón esta semana. La Unión Europea insiste desde hace meses en diversificar cadenas de suministro. ¿Qué se puede esperar de la reunión desde el punto de vista de las relaciones económicas con China? Sí, de hecho, la reunión de ministros de Finanzas previa a la que veremos esta semana de las economías del G7 ya apuntó que se está trabajando en una estrategia conjunta de estas economías, las más poderosas del mundo, para colaborar en precisamente, Andrés, diversificar las cadenas de suministro, un plan que podría, según la información que se supo de esa reunión de los ministros de Finanzas, entrar en vigor antes de que acabe este año. Pero al mismo tiempo, y eso lo vemos muy de cerca aquí en la Unión Europea, todas estas economías tienen clarísimo la importancia o el papel que juega China en el comercio internacional. De hecho, hoy hemos sabido, Andrés, que en el nuevo paquete de sanciones que se prepara contra Rusia se ha modificado ese borrador para evitar o que sea más difícil poner sanciones económicas contra países terceros, como en este caso sería China, en el caso de que se salten las sanciones contra Rusia. José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Esto fue La Economía, gracias por informarse con nosotros. Hasta la próxima.